Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda tribuna del hispanismo. Bienvenida a Yves Saint-Just, embajador de Francia, al cual le cederé enseguida la palabra. Algunos de ustedes estuvieron aquí el pasado trimestre, va a haber una tribuna por trimestre. Agradezco mucho al equipo de la dirección académica que se ocupa de este asunto y a su director Richard Bueno Hodgson. Si en aquella ocasión hablábamos del hispanismo en el Reino Unido en torno a John Eliot como figura invitada, hoy tenemos a Jean Canavaggio como figura homenajeada del hispanismo francés. Y tenemos a Benoît Pellistrandi, que es un historiador de las ideas, un historiador de España. A Jean Canavaggio ahora diré unas palabras sobre su trayectoria, es una gran figura del hispanismo francés. Pellistrandi es un historiador comprometido con la historia de España del siglo XIX y XX, que conoce muy bien. También ha estado en la Casa Velázquez de director científico y los que escuchamos radios y televisiones francesas sabemos que está siempre en primera línea hablando de temas de mucha actualidad a veces y es un gran amigo de España también. Pedro Álvarez de Miranda, académico de la Española, es, digamos, la figura invitada española que sabemos de su vinculación con muchas de las gentes que han pasado por la Casa Velázquez, sabemos de su extraordinaria labor en la academia y creemos que también va a poder dar puntos de vista muy interesantes al respecto. En el caso de Canavaggio, es alguien que es muy amigo de esta casa central y también del Cervantes de París. Es alguien que con una quincena de años, cuando estaba todavía en el liceo, optó por el español y que a partir de allí pues, ha tenido una trayectoria brillantísima como hispanista, como director de una gran historia de literatura española en la cual colaboró lo mejor del hispanismo francés, incluida esa sección del hispanismo francés que es española de nacimiento y de origen. Allí estaba, por ejemplo, nuestro recordado Carlos Serrano, estaba, por supuesto, Josep Pérez, Evelyn López Campillo, Agustín Redondo, es decir, figuras que se han incorporado de pleno derecho a ese mundo. Yo creo que el hispanismo es algo muy francés desde el siglo XVII, ya había en esa época, muy pronto hubo traducciones, hubo diccionarios, hablábamos antes Jean Canavaggio y yo de la figura de César Gaudin, primer traductor de Cervantes y autor de uno de los primeros diccionarios español-francés, pues quizás ahí empiecen las cosas, luego vendría todos los viajeros románticos, los primeros traductores de esos años también, y luego ya toda la brillantísima pléyade de hispanistas franceses de finales del XIX y comienzo del XX. Y Jean Canavaggio, bueno, es una figura de importancia capital en los estudios cervantinos, su biografía de Cervantes varias veces reeditada, ampliada sucesivamente. Ahora mismo está trabajando en un diccionario Cervantes también, de un centenar de voces, me decía. Es autor de un libro interesantísimo también, que es es autor de una tesis sobre el teatro de Cervantes, antes que nada, pero luego es autor también de un libro interesantísimo, que es el libro donde cuenta la estela que deja el Quijote en todas las artes, en la literatura, por supuesto, de todos los países, pero luego en las artes plásticas, en su propio país, Francia, pues la figura de Daumier es extraordinaria, pero al lado de Daumier está Gustave Doré también, ¿no? Y luego, pues, el siglo XX hay muchísimos Quijotes plásticos, hay Quijotes cinematográficos. Me acuerdo cuando presentamos Canavaggio y yo en el Cervantes de París el Quijote ruso, soviético, de Kozintsev del año 59, magnífico en sus decorados, en su mancha recreada en la estepa rusa, ¿no?, con la ayuda del escultor Alberto. En fin, hay muchos rincones, digamos, de ese libro que nos demuestran que aquello que decía Carlos Fuentes, de que vivimos en el territorio de la Mancha, no solo es verdad en el campo literario y no solo es verdad en el idioma español, sino que también es verdad en otros idiomas y en campos muy diversos de la creación. Y luego, pues el último libro de Jean Canavaggio es un libro sobre la España de Mérimée, las Españas de Mérimée,
el mundo del folclore, el mundo, pero también, y también lo subraya él mismo, Mérimée fue un gran conocedor, igual que lo fue también Théophile Gautier. En cualquier caso, ese libro ya nos acerca al siglo XX. Y hablando del siglo XX, y con esto termino, quiero subrayar la condición de persona que es capaz de crear equipos de Joan Canavaggio, en concreto la labor que hizo aquí pues en la Casa Velázquez. La Casa Velázquez es una institución hermana, es una institución que tiene, digamos, otras instituciones en Francia han contribuido también a esa historia, las relaciones España-Francia, y estoy seguro que bajo la batuta de Richard Bueno se hablará también de esas otras instituciones. Estoy refiriéndome a instituciones francesas también, como el Centre d'études hispaniques de la Sorbona, pero me estoy refiriendo también a las instituciones españolas que tienen algo que ver, tienen sus diferencias, pero en cualquier caso, cuando Alfonso XIII impulsa el Centre d'études hispaniques, también impulsa la creación del Collège d'Espagne. El Colegio de España de la Cité Universitaire no es exactamente una Casa Velázquez, pero es una operación relativamente simétrica, y inaugurado por Unamuno en el año 35, defiende también en el mundo universitario de París pues, los colores de España, ¿no? Y el Cervantes también está en esa misma batalla, y por eso nosotros en esta casa, y con esto termino del todo, queremos honrar a los hispanistas. Creemos que son grandes amigos de España, creemos que tienen en el Cervantes su casa. Aquí existe un departamento de hispanismo que es el que organiza esta actividad, pero no tenían esta tribuna, y esta tribuna es para subrayar que realmente nos han aprendido, y es el caso de Joan Canavaggio, y es el caso de Pelistrandi en el campo de la historia, nos están aprendiendo cosas sobre nosotros mismos. Son amigos, pero son también, en ese sentido, colaboradores de aquellos españoles que buscan saber más sobre su país. Son gentes que se les lee con auténtico interés porque nos traen puntos de vista del otro sobre nuestro país. En el caso de Francia, estamos hablando de un país que tiene lazos estrechísimos con España. Nuestro Cervantes de Burdeos está en la casa donde murió Goya, con eso está todo dicho, y quien habla de Goya, pues habla de Picasso, y habla de escritores, y habla de Arrabal, y habla de Jorge Semprún, etcétera, o de Arroyo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una historia común, y de esa historia estoy seguro que hoy saldrán luces sobre ella de este debate bajo la batuta, ya digo, de Richard Bueno, al que agradezco, al igual que todo su equipo, el trabajo que hacen en concreto en ese departamento de hispanismo. Les cedo la palabra ahora a Yves Saint-Just, el embajador de Francia en España. Bueno, querido Juan Manuel, me queda muy poco por decir, porque todo lo que quería decir ya lo has dicho. Hablando du Centre d'études hispaniques, de la Casa de Velázquez, de le Collège d'Espagne, de Joan Canavaggio y de todos nuestros amigos. Hablaste poco del Instituto Cervantes, que quiero agradecer realmente por su acogida y por la iniciativa, porque me parece realmente importantísimo en esos tiempos en particular hablar de todas las miradas que desde fuera se han dado a España, su historia, su literatura. Y si quiero decir 2 o 3 cosas sobre el hispanismo francés, lo bueno del hispanismo francés es que ha tratado de trabajar con toda la secuencia histórica desde los tiempos arqueológicos hasta la actualidad. Y bueno, los historiadores, los arqueólogos, los politólogos me parece, o han dado durante todo este tiempo una visión más cabal por lograr mezclar las ciencias eruditas, yo diría, y también las ciencias de la coyuntura, la mirada, inclusive los afectos en cuanto a España, y le da una sustancia especial, una consistencia especial al hispanismo. Hace 100 años ahora, festejamos el año pasado las primeras excavaciones arqueológicas en Belao, y después vamos a tener un gran programa para conmemorar los 100 años de la Casa de Velázquez, que ya en 1920 se atribuye el terreno y después se construye en 1928, etcétera, etcétera. Y hay una presencia aquí desde mucho tiempo, y claro está,
con las raíces del siglo XVII, XVIII, XIX, con el libro magnífico de Jean sobre Mérimée, que precisamente hace la diferencia fundamental entre cierta visión folclórica, bueno, con todo lo peyorativo que puede haber en folclórica, y la visión más segura, más cierta, más curiosa, llena de interés sobre España del siglo XIX. Y claro, el siglo XX, con todos los especialistas que nombraste, inclusive yo pienso también a Marcel Bataillon y a los otros que han realmente marcado esta historia y este hispanismo. Entonces, para nosotros realmente un gran agradecimiento. Como lo dijiste, pensamos estar en un momento, ¿cómo decir?, en el cual los intelectuales deben estar en la polis, en la cité, para hablar de las cosas cabales que se deben decir sobre España, sobre Francia, sobre Europa. Y entonces hacer este tipo de debate es una cosa que corresponde a nuestro papel tanto de diplomáticos como de intelectuales comprometidos en su país en su momento. Muchas gracias. No sé, ¿se me oye? El sonido está puesto, ¿no? Sí, ahora sí. Buenas tardes otra vez, una vez más. Es un verdadero placer ver que la sala está llena. Eso quiere decir que la primera tribuna que tuvimos, la tribuna británica, tuvo bastante repercusión y bastante éxito. Pues aún hay más. Vayan esperando que vayamos filtrando las noticias para que les vayamos diciendo qué es lo que pueden encontrarse en breve. Estamos reunidos, bueno, antes de nada, gracias al embajador de Francia por los agradecimientos. En realidad estamos devolviéndolo porque sin su ayuda no hubiera sido tampoco posible y me gustaría, por supuesto, agradecer la asistencia, la aceptación de la asistencia y estar aquí a los tres invitados de honor que tenemos hoy en la sala. Es un elenco, pues, tienen la capacidad que tienen de diluir y confluir en los temas. Con las discusiones que hemos estado teniendo ahora en 5 minutos previos que nos hemos visto, hemos podido ver que son conocedores de todos los temas: lengua, historia, cultura, lingüística, lexicografía habíamos hablado también de dieciochismo, con lo cual estamos muy bien amparados y estamos muy bien protegidos por la sapiencia de los invitados de honor que tenemos esta noche. Simplemente voy a hacer 2 puntualizaciones antes de empezar para no comer más tiempo a los invitados. Recuerden que esta es la segunda tribuna. Tendremos una tercera que es el 3 de abril, dedicada al hispanismo italiano, y el 19 de junio al judeo-español y el 30 de octubre al polaco. O sea que estén atentos para las siguientes convocatorias, ¿de acuerdo? Es muy difícil cuando nos planteamos en el equipo de trabajo a qué personas podemos traer en cada una de ellas, pero creo que hemos tenido mucha suerte, ¿verdad?, con nuestros invitados de hoy. Son especialistas en áreas diferentes, pero confluyen en una misma época y en unos mismos conocimientos. Bien, en cuanto a la tribuna británica, bueno, también habrán visto que tienen unas tarjetas, por si acaso desean que intercalemos alguna de las preguntas programadas con las que pueda tener el público. Bienvenidas serán y pueden entregárselas a las personas que están en los laterales y me las irán entregando. En la anterior tribuna dedicada al hispanismo británico se suscitó una discusión, una polémica interesante sobre el concepto de hispanismo, y curioso fue que los propios invitados no llegaron a una definición, a un acuerdo en el verdadero significado de hispanista o hispanismo, lo cual fue muy interesante porque realmente nos dio mucho que pensar. Entonces, este tema lo trataremos aquí en un momento dado, porque realmente lo que pudimos ver es que el concepto de hispanismo englobaba diferentes áreas de estudio y podía tener un matiz diferente según quién la utilizara o hacia quién se aplicara, ¿no? No había unanimidad y si recordamos las palabras que nos dijo en su momento John Eliot, era: el hispanista es el erudito extranjero que dedica su vida a comprometer e interpretar España. Es una cosa que dijo, bastante general.
Y a mí con esto se me antoja una reflexión, que no es una pregunta, simplemente la voy a lanzar al alto, porque nosotros, como ignorantes paseantes del mundo, pensamos que el concepto de hispanista se refiere a esto, ¿no? Se refiere a un grupo de extranjeros que estudian y analizan diferentes aspectos de España, de lo que conlleva el concepto de España. La pregunta realmente es, ¿todos los hispanistas de diferentes países son iguales? Es decir, ¿cómo se perciben unos a otros? Porque nosotros tenemos Asociación Coreana de Hispanistas, Asociación Italiana, Asociación... ¿Todos tienen el mismo concepto? En principio no, porque si utilizamos un poco la lógica podemos ver que todos esos sedimentos socioculturales, políticos, económicos que ellos van acumulando se posan sobre unos cimientos que ellos aportan de su propia cultura, de su propia existencia y sus propias experiencias, con lo cual parecería ser que su visión puede ir encaminada en la misma dirección, pero no tiene por qué ser igual. Podemos pensar en eso. Si lo vemos desde el punto de vista lingüístico y pensamos qué referencia hacen en diferentes comunidades lingüísticas o en diferentes países hacia conceptos similares, vamos a irnos, ahora que no hay ningún francés aquí presente, podemos decir que nosotros cuando alguien se va sin despedirse decimos despedirse a la francesa, ¿verdad? Es su otro lado del charco. Los ingleses dicen también to take French leave, pero sin embargo los franceses, que están en un sándwich entre los dos, dicen filer à l'anglais, ¿no? Con lo cual, para el mismo concepto utilizamos diferentes palabras y diferentes palabras. Bueno, ya todo esto viene relacionado con momentos históricos o con cuestiones socioculturales, como por ejemplo, no voy a hacer referencia a de dónde viene no hay moros en la costa, a hacerse el sueco, ¿no? O por ejemplo, lo que se llama une auberge espagnole, ¿no? Podría ser otro de los conceptos que podría ser. Todos aquellos que nos hemos criado, digamos, nos hemos educado y hemos vivido en la época de los 60 a los 80, a ninguno de nosotros nos será ajeno el haber coincidido en nuestras clases, en nuestro entorno, con personas que compartían no la sangre necesariamente, pero sí sus vivencias y existencias desde pequeños como hijos de la inmigración. Y los lugares concretos de emigración en aquella época eran Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica. Todo ese trasvase de componente humano de una frontera a otra trae consigo muchas cosas más que simplemente el mero hecho de que familias enteras se trasladen de un sitio a otro, sino que van acumulando esas experiencias, ¿no? Y esas experiencias se reflejan no solo en la lengua, sino también en la literatura, sino también en la historia, en la política. Y para dejarles simplemente con otro tema más lingüístico que abre el abanico a todos los demás campos de estudio, podemos decir la expresión «este vino tiene francés», ¿no? Que viene de las guerras napoleónicas, en las cuales en un pueblo de La Rioja el capitán y sus soldados fueron ajusticiados por el pueblo, fueron embutidos en una barrica de vino y al año siguiente, cuando se abría la botella, decían que tenía un sabor muy francés. Con lo cual se ha institucionalizado y acuñado «este vino tiene francés» o «es muy francés». Aquí tenemos, ahora que no nos oyen ellos, un ejemplo de cómo confluyen todas estas áreas de conocimiento y todos estos elementos para formar parte no solo de la lengua, sino de la cultura y de la sociedad. Vamos a ver qué opinan nuestros tres especialistas. Tal y como lo voy a hacer, como lo tengo programado, porque esto luego el directo ya saben cómo es, que sale por cualquier esquina, pero voy a hacer unas preguntas la misma pregunta a cada uno de ellos y luego haré preguntas más específicas según unas áreas de contenido. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo son las relaciones entre hispanistas franceses y españoles, tanto en el campo de la literatura, la lingüística o la historia de España? Jan, si quieres, por favor, comenzar tú. Pues buenísimas. Bueno, para mí un hispanista, en el sentido estricto de la palabra, es una persona que se dedica al estudio de la lengua y la literatura española, fundamentalmente, porque la lengua y la literatura son lo específico nuestro. Luego, claro, hay que ampliar ese campo y miramos hacia la geografía, la arqueología, la historia, pero ¿hasta qué punto los historiadores que estudian la historia de España son fundamentalmente hispanistas, son fundamentalmente historiadores? No vamos a decir de Baudel, por ejemplo, que era hispanista, era fundamentalmente historiador, y sin embargo era un gran hispanista, pero no se reconocía como tal. En cambio, el universitario,
que estudia literatura o el lingüista que estudia la lengua, creo que puede considerarse como hispanista. Eso sin entrar en el tema de quiénes fueron los primeros hispanistas, si Mérimée fue hispanista o si Mabel Fatio fue hispanista. Bueno, ese es un punto de partida, pero afortunadamente están de cada lado de mi modesta persona otras personas que van a desarrollar el tema. Bueno, pues por ir cambiando de país, vamos a ver con Pedro qué es lo que tienes que decir al respecto. Bueno, yo creo que tiene cierta lógica o tiene cierta explicación que los hispanistas historiadores se consideren más historiadores que hispanistas. Yo no asistí a la sesión dedicada al hispanismo inglés, pero la he visto en vídeo y me llamó la atención que la energía con la que Sir John Eliot manifestó no considerarse hispanista, mientras que Trevor Dodson dijo, pues yo sí me considero hispanista. Algo parecido puede pasar aquí, tal vez. No sé si Benoit se considera, tenemos un historiador y un historiador de la literatura. Bueno, es lógico, ¿no? El historiador de la literatura está más cerca de la lengua y, por tanto, el historiador dedicado a Historia de España no quiere perder la perspectiva internacional o la perspectiva generalista, ¿no? Otra cuestión interesante es, que no sé si la estás suscitando ya o aparecerá luego, si es preciso para ser hispanista ser extranjero o si el hispanismo incluye también a los españoles. Si quieres, ese asunto lo dejamos para luego, ¿no? Bueno, es curioso que el diccionario de la Academia no pone esa condición para definir hispanista, ¿no? Dice hispanista, persona aficionada al estudio de la lengua y la literatura españolas, punto, no dice más. El diccionario del español actual, después de decir esto, añade una coletilla, se aplica en general a extranjeros, es decir, pero bueno, la Asociación Internacional de Hispanistas, creo que el número más alto en este momento de socios afiliados probablemente es el de españoles. De manera que, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que la colaboración y la buena relación entre los hispanistas españoles y los hispanistas mundiales es excelente, ¿no? Y a mí tengo que decir que me produce un sentimiento de gratitud, ¿no? Es decir, como español, el que me parece absolutamente lógico interesarme por la historia y la lengua y la cultura y la literatura españolas, me produce verdadera emoción y verdadero sentimiento de gratitud el que personas de otras lenguas y de otros países tengan esa misma pasión que en nosotros se nos supone, ¿no? Pero en ellos no se les supone. Es un tema interesante. Posiblemente tengamos tiempo luego para hablar de ese trasvase de información en las dos direcciones, claro, porque en cuanto hay una comunicación, evidentemente hay un flujo de información que corre en dos sentidos. Mon ami Benoit, ¿qué tal? ¿Qué tienes tú que decir con respecto a la primera pregunta, las relaciones entre hispanistas franceses y españoles? Yo diré lo mismo que lo que acaban de decir tanto Jean como Pedro, son relaciones excelentes. Pero justamente sobre este tema de hispanista, empezaré con una anécdota. Muchas veces entre historiadores me preguntan diciendo, ¿pero usted es agrégé de español? Y entonces digo, no, soy agrégé d'histoire. Ah, c'est beaucoup mieux, es mucho mejor. Es decir, que en la mentalidad universitaria, académica, solamente por una razón, que la agregación de historia se ha creado antes de la agregación de español. Pero hay a veces estos prejuicios absolutamente, perdonadme, imbéciles, pero que dibujan algunas perspectivas en cuanto al sitio que cada uno pueda tener en el mundo académico. Además, hay otra perspectiva. Cuando uno trabaja en historia moderna, ser especialista de España, pues es ser especialista de la primera potencia mundial. Y es decir, es estar en el centro de la historia. Cuando uno se dedica a historia contemporánea de España, está en una periferia, está en segunda o en tercera división. Así que a veces se suele apreciar la importancia del país al nivel de potencia que tenía. Sí. Entonces, pero también me llama mucho la atención en esta relación entre hispanistas españoles e hispanistas extranjeros que, como no soy de la misma generación de Jean Canavaggio, yo tengo la sensación de haber pertenecido a una generación donde son los historiadores españoles los que me han iniciado
a España. Y no era como muchas veces el hispanismo francés que iniciaba a los españoles algunos temarios o algunos temarios. Y tengo el recuerdo, he tenido la inmensa fortuna de cuando empecé mi tesis a estar recibido por José María Jover Zamora, 1 hora y media, y en hora y media me había hecho el plan de mi tesis. Así que yo no tengo ningún mérito. Y después en el trabajo que he desarrollado bajo la dirección de Jean Canavejo en la Casa de Velázquez, pues es verdad que era una colaboración, una cooperación. Es decir, que estábamos tratando el mismo objeto científico, lo estábamos mirando, enfocando naturalmente cada uno desde sus vivencias. Los extranjeros tienen la ventaja de ver algunas cosas o de estar menos implicados, pero los españoles pues tienen pues me está faltando la palabra justamente, bueno, tienen el idioma. A veces nosotros nos faltan algunos matices, eso lo dijo también en la Tribuna del Hispanismo, los 2 hispanistas ingleses. Así que yo creo que es importante no reificar estas categorías y darse cuenta que en realidad la realidad española es una realidad viva y hay que intentar cogerla de donde se puede. También seguramente hay que tener otro matiz. ¿Se puede hablar de hispanistas cuando uno habla de especialistas de antigüedad? Como historiador contemporáneo, creo que no. Es decir, que el hispanismo me parece que más bien aparece con la individualización de las naciones. Cuando aparece España. Cuando aparece España. ¿Nace con Séneca o nace más tarde? No, bueno, lo que pasa es que eso nos lleva a un problema terrible, que es cuando aparece España. Pero los medievalistas que estudian la España medieval también se puede decir que son hispanistas. Son hispanistas. Es interesante también las 3 puntualizaciones que se han ido percibiendo por ahí cuando hablabais del diferente peso de las diferentes naciones y otras situaciones, entre comillas, de ventaja que pueden tener unos con respecto a otros. Pero yo quería hacer una segunda pregunta, que es, cuando empecemos a leer sobre hispanismo, hablamos un poco de la posición, tomemos esto con un poco de frivolidad, digamos, de la posición de ventaja que tiene, por ejemplo, Francia con respecto a otros países, con respecto al hispanismo, por la proximidad geográfica. Pero hoy en día esa proximidad geográfica queda completamente aniquilada y diluida con el advenimiento de Internet, las redes sociales, etc. ¿Qué ha supuesto para bien y para mal en los estudios de hispanismo el hecho de que hoy en día podamos recurrir a fuentes como Internet para ampliar nuestros estudios o para conectarnos con el mundo exterior? Yo creo que son los historiadores los que mejor pueden contestar a ese tipo de pregunta, porque bueno, nosotros nos metemos de vez en cuando en los archivos, pero no tanto como los historiadores. Y evidentemente, pues el recurso al profesor Google, entre otros, pues nos ahorra muchas instancias, muchas investigaciones, pero al mismo tiempo perdemos el contacto con el papel, con el documento, y yo creo que este contacto físico, este contacto también con el ambiente en el que uno está investigando es fundamental para tener un conocimiento íntimo, afectivo, como tú decías, de España y del hispanismo. Pues a mí me llama mucho la atención el enorme esfuerzo que España ha dedicado a la digitalización de los archivos. Eso ha sido espectacular y lleva ventaja a la digitalización francesa. Es verdad que ahora mismo pues, tenemos unos recursos informáticos absolutamente estupendos, toda la prensa desde el siglo XVIII la podemos ver en cualquier momento. Ahora la experiencia a veces traumática del joven estudiante que pregunta en el Archivo Histórico Nacional para poder tener tal legajo o tal caja, y entonces aparece el celador un poco bruto, todo hay que decirlo, y uno tiene estos viejos papeles, no sabe cómo ordenarlos, lo que permite tenerlos juntos se deshace en polvo. Bueno, Internet lo cambia todo, pero el hecho de estar en España, trabajar en los archivos, en los centros, encontrarse con otros estudiosos de la causa de España es absolutamente fundamental. Es una gran utopía pensar que solamente a través de la pantalla vamos a poder hacer la historia de España.
Ahorra costes, eso sí, porque uno se puede ahorrar varios viajes, pero el temor que tengo, y lo digo delante del director de la Casa Velázquez, que está aquí presente, es que justamente estas instituciones tan formidables que nos han permitido tener esta experiencia vivida de España son absolutamente necesarias para forjar hispanistas más o menos de calidad, eso ya es otro tema, pero para nosotros es una experiencia absolutamente fundamental. Y si un día hacen una Casa Velázquez online, es decir, si no existe la materialidad de este palacio, de esta biblioteca, de esta gente que trabaja en la Casa Velázquez, pues sería una gran pena. Lo digo no porque hay algún temor, no creo que haya algún temor, pero lo digo como política científica de todos estos todos los responsables que evidentemente ahora mismo pueden pensar en una utopía digital. Como decía un poco, también está el tema afectivo que decía Jean antes, que lo elimina también, ¿no? Pedro, ¿para vosotros Sí. es lo mismo? Bueno, sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Jean como Benoît. Me parece que, hombre, la aparición de Internet y de la comunicación electrónica pues nos ha revolucionado a todos todo, es decir, al hispanismo, a las relaciones con el hispanismo francés, verdaderamente. Y bueno, y por ejemplo, pues eso, la existencia, yo he dicho a veces que a mí Google Libros me ha cambiado la vida, ¿no? Es decir, es que al margen de las digitalizaciones que ha hecho la Biblioteca Nacional de España o la página gálica de la Bibliothèque Nationale de France, que es también excelente, pero es que aparte de todo, lo de Google Libros es un arsenal inagotable de información. Todo eso es así, pero estoy muy de acuerdo con Benoît Pelistrandi que sigue siendo absolutamente fundamental el contacto físico y el contacto humano. Y desde luego, insisto, no existe en Madrid o en España, creo, ningún equivalente a la Casa de Velázquez que permite un contacto de los investigadores franceses con España verdaderamente privilegiado, ¿no? Hemos comentado antes también que algunos añoramos o lamentamos la desaparición de las antiguas tesis de Estado francesas. Las tesis de Estado francesas, en cuya elaboración se empleaban hasta 10 y 12 años y más, muchas veces por miembros de la casa, ¿no? Pues han dado frutos absolutamente excepcionales, frutos casi irrepetibles, ¿no? Yo que, en fin, el siglo por el que más me ha interesado es el siglo XVIII. Para el siglo XVIII se pueden señalar media docena de libros absolutamente imprescindibles, empezando por el de Sagail, claro, pero siguiendo por el de François Lopez o el de Jean-Paul Guinard sobre la prensa, o Mercadier sobre Torres Villarroel, etcétera, que son esas tesis de Estado sólidas y casi definitivas que producía el hispanismo francés, ¿no? Y que para el XVIII nos descubrieron un siglo que ahí sí que hay que decir que estaba un poco abandonado por nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, eso en una época en que no había empezado la masificación de la universidad. Yo creo que la desaparición de la tesis de Estado se debe, más que a razones propiamente científicas, a la necesidad, claro, de terminar una tesis cuanto antes y de tener más candidatos para puestos de docencia. Y evidentemente la tesis nueva, que puede ser muy interesante, no tiene comparación. No puede ser el punto de partida de otras investigaciones emprendidas por otros investigadores. Entre las tesis de Estado, naturalmente, hay que hablar de la tesis de Pierre Vilar sobre Cataluña, que es una obra absolutamente fundamental, maestra, y que ha tenido un impacto hasta en la propia sociedad catalana. Y este tipo de cosas, evidentemente, era muy necesario pues, tener mucho tiempo, poder hacerlo con madurez, porque eran obras de madurez. Ahora mismo la tesis corresponde un poco a un currículum y hay que hacerlo bastante rápidamente. Ahora mismo son 4 años, hay contratos cada vez hay una tecnocratización de la investigación que, bueno, es lo que hay, pero es verdad que perjudica a este envejecimiento del trabajo intelectual, como no es exactamente un crianza
igual una gran reserva. O sea, parece que lo que hablábamos de Internet antes también se traspasa a todas las diferentes áreas de estudio, ¿no? El espacio y el tiempo se reducen en todo momento. Yo tenía que ya por alusión anterior, tengo dos preguntas muy específicas, porque no podía dejar de preguntar por Casa Velázquez, evidentemente, de la gran vinculación que tenéis o habéis tenido con ella. ¿Cuáles son los mayores logros de la Casa Velázquez y qué ha supuesto para los estudios y la investigación del mundo hispánico? Así en un periquete, vamos. Bueno, yo diría primero su existencia, en tanto que edificio que acoge a investigadores y artistas. Bueno, porque no hay únicamente investigadores, hay lo que se llama la Escuela de Altos Estudios Hispánicos, pero hay también la Academia de Francia en Madrid, que son artistas, pintores, grabadores, músicos, etc. Y la convivencia entre unos y otros es fructífera para unos y otros. Además, esta presencia física no solo del edificio, la biblioteca, los talleres, los seminarios, permite potenciar interrelaciones con instituciones españolas, con las universidades, no solo madrileñas, sino por toda España, con entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y claro, eso determina una trama que favorece no solo los contactos personales, sino también proyectos concretos de publicaciones, de realizaciones, de investigaciones arqueológicas. Y eso, claro, es fundamental para nosotros, y creo que en España no hay otro país que tenga una institución parecida. Yo creo que, bueno, hablo bajo el control del actual director, pero no hay más casas Velázquez que la nuestra en España. Yo creo que también ha sido importante su trayectoria intelectual, porque cada etapa ha correspondido con una etapa de la historia de España. Ha habido un momento en el cual, con la dirección de Maurice Legendre, era un poco una etapa de inicio con fuerte componente ideológico, por el carácter que tenía el director. Después hay esta también gran etapa de la reconstrucción de la Casa Velázquez durante el franquismo, que ha sido un lugar de libertad intelectual. La biblioteca de la Casa Velázquez, muchos profesores de la Complutense o de la Universidad Autónoma de Madrid me contaban que iban a la Casa de Velázquez. Ha habido conferencias importantes, las de Brodel, las de Pierre Vilar, y después la modernización con alguien como François Chevalier, que el embajador de Francia conoce bien, que ha tenido esta idea de abrir justamente la Casa de Velázquez al mundo hispanoamericano. Michel Bertrand puede testimoniar, y también abrir hacia otras disciplinas, es decir, salir de una definición quizá un poco literaria del hispanismo. Yo creo que en cada etapa, naturalmente, la personalidad del director cuenta. Podemos hablar, hay que recordar a Joseph Pérez, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014, si no recuerdo mal. También, evidentemente, el hecho de que haya algunas figuras señeras que han dirigido este establecimiento, pues le ha dado una proyección importante, y es una institución que ha sabido reinventarse y seguir las pautas también de la ciencia española. Es decir, que no era solamente un lugar desde donde los franceses iban a enseñar a los españoles cómo había que hacerlo, sino que ha sido un lugar de encuentro, de colaboración y de cooperación. ¿Se ha percibido la mano de los diferentes directores en las líneas estratégicas o no, o ha sido un fluir constante en la misma dirección? No, se nota. Lo que puedo decir es que el porcentaje de los taxistas que saben dónde está la Casa Velázquez ha crecido enormemente desde mi época. Sí. Bueno, pues siguiendo de instituciones, Pedro, me parece que tienes que satisfacer nuestra curiosidad sobre cómo equipararías o describirías las diferencias y concomitancias, digamos, esenciales entre la Real Academia y la Académie Française. Bueno, yo sí también quería echar mi cuarto de espadas en alabanza de la Casa de Velázquez, que creo que ha sido un punto de encuentro fundamental para muchísimos hispanistas españoles, y además
Es un edificio precioso, está ubicado en un sitio privilegiado, ¿no? En el corazón de la ciudad universitaria. En fin, yo es un sitio al que tengo verdadera devoción. Pero contesto a tu pregunta, que bueno, nos saca un poco de la cuestión del hispanismo, pero bien, bueno, es sabido que la Academia Española se funda en 1713 a imitación de la francesa, muy inspirada en la Academia Francesa, y su nombre además lo refleja, puesto que la Academia Francesa había elegido sencillamente el gentilicio francés para denominarse, y la española hizo lo mismo, aunque al año siguiente, en 1714, antepuso el adjetivo real cuando el rey Felipe V la acogió bajo su protección. Y las dos acometieron la misma tarea, la misma primera tarea, que era la confección de un diccionario. Es cierto que la española se inspiró para el diccionario mucho más en la italiana, en la de la Crusca, que en la francesa. Pero, en fin, la trayectoria posterior de una y otra pues, ha sido diferente, ¿no? Y creo no pecar de chauvinismo si digo que en general me parece que la española ha conseguido mayor presencia y mayor incardinación en la vida cultural y en la vida general del país que la francesa. Tal vez porque la francesa, bueno, son distintas, por ejemplo, en el hecho de que en la Academia Francesa dominan claramente los escritores, mientras que la española ha conseguido un equilibrio entre escritores, filólogos y especialistas en distintos ámbitos del saber, que le da una cierta originalidad y que ha hecho, por ejemplo, que su diccionario haya sido una obra más, bueno, el diccionario de la española ha tenido 23 ediciones y el diccionario de la Académie Française ha tenido como 5 o 6, y no tiene, digamos, el diccionario de la Académie Française no es el diccionario de referencia en Francia, lo es el Petit Robert, por ejemplo, y en cambio, para bien o para mal, el diccionario de la Academia Española sí que es el diccionario de referencia de España y del mundo hispánico, ¿no? Y del mundo hispánico. De manera que sí, son relativamente distintas una y otra, y la española ha sabido seguir su camino a pesar de que sus primeros pasos estaban desde luego muy condicionados por el modelo francés. Voy a cambiar de tercio. Tengo la primera pregunta del público, de Eduardo Garrigues, embajador de España. Dice, se ha mencionado a John Eliot, gran hispanista inglés. Mi impresión es que el hispanismo británico, Eliot, Parker, Raymond Carr, están más interesados por la historia y el hispanismo francés por la literatura española. ¿Es así? Bueno, hay historiadores franceses que no sé si se dice hispanista o no, pero se han interesado por la historia de España. Bueno, estaban comentando el caso de Girard, estoy pensando en el caso de Baudel, que es una referencia fundamental. Bueno, en un ámbito más especializado, pienso en el caso de Bartolomé Benassar, pienso también en el caso de Joseph Pérez, aunque agrégé de español inicialmente, pero autor de una tesis fundamental sobre el movimiento comunero. Yo creo que hay una permanencia en el interés, no sé si Benoit estará de acuerdo conmigo, a lo mejor está mejor informado, pero un interés constante de los historiadores franceses por España. Sí, yo estoy absolutamente convencido de que esta diferencia no es pertinente desde el punto de vista intelectual, pero lo que sí refleja es que la capacidad de proyección del mundo editorial anglosajón es muchísimo más potente que la capacidad de proyección del mundo editorial francés. Y entonces, por ejemplo, un libro de Paul Preston pues será siempre un acontecimiento en España. Ahora bien, en Francia es un poco más complicado porque España sigue siendo a veces una cosa secundaria. Y los grandes nombres, de Brodel, Villard, han sido maestros en esta década de los 60, 70, 80, pero después ha habido un declive del modelo de historia que hacían, una historia no meramente económica, porque era mucho más amplia, pero ha aparecido historia cultural, historia intelectual. Hay producciones francesas sobre España importantísimas, pero que no han tenido esta misma proyección.
con lo cual yo no percibo esta idea de que a los hispanistas ingleses se dedican a la historia y los hispanistas franceses a las letras. No hay esta división del trabajo. No, yo tampoco lo creo. Únicamente lo que sí es cierto es que hay unos cuantos historiadores hispanistas británicos que han tenido cuyos libros han tenido una repercusión en el mundo oculto mucho mayor que la de los hispanistas británicos dedicados a estudios lingüísticos y literarios, que conozco varios y excelentes y cuyos trabajos pues, no rebasan el ámbito de los especialistas, ¿no? Pero bueno, el hispanismo británico en el campo de la lengua y la literatura también es muy importante y de muy alta calidad. ¿Sí? Bueno, pues hablando también de literatura, no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos aquí a Joan Canavaggio, que es gran especialista en Cervantes y el Quijote. Y voy a hacer referencia a una cita que mencionó una vez para preguntarle simplemente por qué, porque a mí me tiene muy intrigado. En una entrevista del periódico El País, esto fue en 2005, tú dijiste, abro comillas, lo malo del cervantismo, del abuso del cervantismo, es que a veces los cervantistas se vuelven locos. Entonces, ingenuamente pregunto por qué o a qué se refiere. Porque Bueno, locos conocemos muchos. Pero sí, vamos a ver, a dos cosas. Primero, por las incógnitas de la vida de Cervantes. Y por otro lado, por una empatía con Don Quijote que hace que se quijotizan. Bueno, entonces, esta quijotización puede ser una quijotización romántica al estilo de lo que comentaron los románticos alemanes, pero puede también despeñarse por otras pendientes y entonces tenemos personas, bueno, estoy pensando porque, bueno, ya no vivo con nosotros, en Dominique Ouvier, por ejemplo, que escribe un libro que se llama Don Quijote, Profeta de Israel, y cree demostrar que el Quijote es un libro en clave y que hay que analizarlo desde la perspectiva de un criptograma que nos daría el verdadero significado del... Bueno. Y por lo que se refiere a la vida de Cervantes, bueno, tenemos zonas oscuras en su vida, no tenemos un epistolario que se pueda comparar con el de Lope. Entonces, ¿dónde encontrar la diferencia de Cervantes? ¿Cómo explicar el hecho de que Cervantes no encaja totalmente en el modelo del escritor de su tiempo? Bueno, pues ahí está el origen converso y está la posible homosexualidad. Y ya estamos, judío y maricón. Y entonces, explicamos a Cervantes. Bueno, eso es pura locura. Bueno, no voy a debatir de si fue converso. Tenía posiblemente orígenes conversos, pero conocemos el caso de Mateo Alemán, que es contemporáneo suyo, que es converso proclamado, y bueno, son dos personalidades distintas, dos obras distintas, afortunadamente, porque no hay un determinismo que haría que frente a una España minoritaria estaría una España mayoritaria. En fin, la tesis de Castro un poco caricaturizada, esa no la comparto. Bueno, y ese yo tan singular y que supone tanta incógnita, ¿crees que puede haber suscitado esa intriga y ese morbo, digamos? Porque Cervantes se nos escapa. En el momento en que pensamos que sí, ya está, bueno, pues aparece Siddhamete Benengeli, historiador moro, puntualísimo historiador, pero al mismo tiempo como moro mentiroso. Entonces, ¿qué es un puntualísimo historiador mentiroso? Cervantes siempre se nos desliza. Bien, tengo otra pregunta del público, curiosa, porque también viene sobre los yos y sobre los vosotros. Manuel García dice, ¿tienen algo que ver los genes, me parece que dice, que denotan los apellidos Caravaggio y Palistrandi en la querencia por lo hispano? Converso no soy. Bueno, sí que es cierto que hay un factor también de pura suerte, o bueno, sí, un factor fortuito en el hecho de que estés aquí con nosotros hoy, porque realmente tú como corso sí, deberías haber estudiado italiano, pero no te lo permitían tus estudios, tu colegio. No había cátedra de italiano. Claro, pero tu padre, sabio hombre, ya dijo y predijo que el español iba a tener un gran futuro. Sí. ¿Puedes decirnos algo más? Sí, por América Latina, pero yo no me he dedicado al estudio de Latinoamérica. Sí, la explicación es esta.
Muy bien. Quiero preguntarle a Pedro una cuestión, también de una cita, a ver si recuerdas de dónde viene, pero la pregunta va a continuación. Vamos a ver. Tú has dicho que la llegada de Carlos V a España, rodeado de una corte configurada a la medida de la Casa de Borgoña, supuso una verdadera avalancha de galicismos en la lengua. Es curioso que se hable tanto de la influencia francesa que llega con los Borbones y no nos damos cuenta de que la influencia lingüística francesa en ese terreno es mayor incluso con los borgoñones y flamencos que acompañan al emperador. La pregunta es la siguiente. ¿Y los hispanismos o galicismos, hispanismos en francés o españolismos? ¿La producción literaria de la Edad de Oro pudo contribuir a la adopción de préstamos del léxico español por parte de la lengua francesa? Siempre hablamos en una dirección. Sí, sí. Bueno, el fenómeno de los préstamos léxicos es un fenómeno interesantísimo y que suele ser bidireccional. Se suele dar en las dos direcciones, pero evidentemente en las épocas en que una cultura o un país ejerce mucha influencia sobre otro, el trasvase de uno a ese otro o del país hegemónico al otro es especialmente importante, ¿no? De manera que la época en la que probablemente más hispanismos entran en el francés es la época de mayor pujanza política española, que es el 16-17, ¿no? Que por cierto fueron estudiados no por un francés, sino por un rumano afincado en Tenerife, que se llamaba Alejandro Cioranescu. Se llama, un libro que se llama Los hispanismos en el francés clásico, ¿no? Pero bueno, ya el libro de Bruno, La histoire de la langue française de Bruno, que es una historia de la lengua francesa en 20 tomos, dedica muchísima atención a la historia de los hispanismos. Yo lamento que no conozcamos tan bien los galicismos del francés como los galicismos del español, que los galicismos, me estoy liando, que los hispanismos del francés. Pero bueno, porque por lo pronto nos falta un diccionario histórico de la lengua española, mientras que para el francés tenemos varias obras de consulta muy solventes, ¿no? Pero en fin, la situación ha empezado a cambiar. Yo puedo ufanarme de haber contribuido indirectamente a ello, porque a raíz de aquel trabajo al que pertenece esa cita que has tenido la amabilidad de leer, que es un trabajo mío sobre los galicismos, una visión general de los galicismos en la historia del español, pues una alumna mía muy brillante hizo una tesis espléndida, que se llama Elena Varela, hizo una tesis espléndida sobre los galicismos de los siglos XVI y XVII, que eran un terreno virgen, ¿no? Un terreno sobre el que no se sabía nada y que, así como se habla mucho de la influencia francesa en el XVIII por la llegada de los Borbones, no se había puesto ningún énfasis en el afrancesamiento lingüístico que también produce la llegada de los borgoñones, es decir, un afrancesamiento a lo mejor más flamenco que francés, más valón que estrictamente francés, que se produce con la llegada de Carlos V, que cuando llega a España llega hablando francés, igual que Felipe de Anjou, ¿no? Llega hablando francés porque él había nacido en Gante y se había criado bajo la influencia de su abuela, María de Borgoña, y se había educado en francés, ¿no? Aunque no se consideran franceses. Ya, bueno, pero lingüísticamente franceses. Y las cortes le piden enseguida a Carlos V que aprenda español, que tiene que aprender español para ser rey de Castilla. Claro, y aquí cuando hablamos de las dos lenguas, de los galicismos, los extranjerismos también, que tenemos una pregunta también para Benoît sobre las traducciones, porque en algún momento has dicho que existen pocas traducciones del español al francés. ¿Por qué se debe eso? ¿A qué se debe? ¿Por qué crees que hay menos? No, yo, sobre todo quería hablar de los libros de historiadores españoles de grandísima calidad y que no están traducidos al francés. Al tratarse de España, evidentemente se supone que los hispanistas lo leen directamente en español y entonces no hay mercado para traducirlos. Pero eso significa que estamos arrinconando a España en un campo. Es decir, que siempre hacemos hispanismo puro. Es decir, la historia general de España interesa a los que se interesan por España y la historia general de España del siglo XIX y XX no interesa a la historia general de Europa. Eso se debe a la marginalización de España, que España ha sufrido a lo largo del siglo XIX y XX, y es una gran pena, porque conozco
creo que un poco la historiografía española contemporánea, y hay trabajos de enorme calidad, que si estuvieran traducidos al francés, pues abrirían nuevas perspectivas, no para trabajos sobre España, sino para trabajos sobre Francia. Es lo interesante de la historia comparada. Y entonces yo lamento un poco esta manera de marginalizar a España solamente porque en la época contemporánea el peso de España era secundario. Con lo cual aquí habría que convocar a Victor Hugo, que seguramente también es un hispanista, y en Choses Vues habla de una entrevista que tuvo con Mariano Roca de Togores, el marqués de Molins, en 1839, y escribe 2 páginas sobre España absolutamente fabulosas, y dice que es importantísimo, es fundamental para Francia que España esté bien. Si es el caos en España, es el caos en Francia. Y es una declaración no de amor, sino de geopolítica, porque sabían muy bien en 1839 lo que significaba el caos en España. Significaba exiliados políticos que venían a Francia, que después se volvían, y entonces venían a Francia los derrotados del momento. Y hemos olvidado esta presencia española a lo largo del siglo XIX, que ha sido fundamental. Y después, la visión de España que tenemos en Francia está marcada por el trauma de la guerra civil, y eso lo cambia todo. Se ha hecho referencia justamente a la trayectoria de Jean para el hispanismo. Es un caso un poco singular, porque él elige el español por razones intelectuales, no por razones familiares o vidas. El hispanismo francés contemporáneo muchas veces ha sido un hispanismo por razones vitales. Y hace poco, una amiga mía, profesora titular en París, me decía que que nunca en realidad había querido ser hispanista, pero que había sido hispanista para volver a ser española, porque su padre había sido preso político, se había exiliado a Francia, y entonces en la dinámica vital de estas familias se había truncado la relación con España, pero no se había truncado la realidad española que estaban en ellos. Y es importantísimo tener presente esta realidad que ha marcado varias generaciones, que ahora mismo las cosas están cambiando por mero fenómeno generacional, pero que ha marcado de manera muy específica el hispanismo francés, dotándolo de un amplio abanico de colores ideológicos que también tienen su importancia. No sé si queréis contribuir. Es muy llamativa la cantidad de hispanistas franceses con apellido español que hay muchos, ¿no? Y bueno, fenómenos como el de Toulouse, ¿no? Toulouse, una ciudad con muchos refugiados políticos, pues ha tenido, bueno, curiosamente, en Toulouse se creó la primera cátedra de español, pero en 1886, y eso le da una cierta, en fin, solera, ¿no? Pero aparte de todo, bueno, la cantidad de refugiados de la guerra civil o de hijos que ha habido en las universidades francesas, y particularmente en las más meridionales, ¿no? Burdeos, Montpellier, Toulouse, Pau, Montpellier, es muy significativo, ¿no? Una anécdota sobre estas universidades. Un catedrático parisino, de cuyo nombre no quiero recordar, me dijo, hombre, usted es para Toulouse. Es decir, era realmente uno que se dedicaba a España contemporánea, no era para París, era para Toulouse, era para estas universidades que efectivamente, por estar próximas geográficamente y afectivamente a España, podían dedicarse a España. Pero las cosas serias, porque nosotros sí que somos centralistas, las cosas serias, pues... Cuando se crean las primeras cátedras de español, bueno, hay un desprecio de la Francia septentrional, o sea que más abajo del Loire, bueno, pues ya empieza una zona un poco gris, ¿eh? Me preguntan aquí, y esto va dirigido a todos, dicen, ¿no habría que hablar de pensamiento y no solo de lengua y literatura? Sí. El pensamiento Bueno, está en la literatura. Van unidos, ¿no? Sí, Van unidos. También hay otra rama un poco más débil, tal vez, que es la del hispanismo filosófico, ¿no? Pero sí, bueno, tampoco
la filosofía española ha sido muy boyante, ¿no? Me parece a mí. Pero en comparación, yo creo que la literatura española produce un deslumbramiento, ¿no? Tampoco hay muchos, en el fenómeno del hispanismo también los que nos dedicamos a lengua, a historia de la lengua, a lingüística, a lexicografía, sí somos conscientes de que en el campo de la lengua también el hispanismo es un poco más minoritario porque exige un dominio absoluto del idioma que no es fácil de alcanzar, o porque, por ejemplo, la historia de la lengua pues exige un conocimiento un poquito técnico que no es así fácil, ¿no? Precisamente fácil, que es menos asequible que la historia de la literatura. Pero sí también, ¿cómo se llama este? Alain Guy hizo mucho por la historia del pensamiento español, ¿no? Fray Luis y tal, sí. Alain Guy. No, se puede echar de menos porque cuando uno entra, aunque dices que la filosofía española no era muy boyante, pero entramos en unas circulaciones intelectuales, influencia alemana en España, después la influencia francesa, todo esto está mezclado. Es verdad que no hay, entre comillas, una aportación, bueno, desde el punto de vista francés, una aportación decisiva de la filosofía española a la filosofía universal, pero yo creo que otra vez eso procede de una cierta ignorancia de la realidad del pensamiento filosófico español. Y desde el punto de vista también de la historia del pensamiento, el siglo XIX español es apasionante porque hay un conservadurismo filosófico a través del tomismo, del neotomismo, que han tenido su importancia en los círculos católicos y eso a nivel europeo, con lo cual es una asignatura pendiente, no muy sexy, pero es una asignatura pendiente del hispanismo, no solamente francés, de los hispanismos. Sí, bueno, y el libro de Bataillon es más una contribución a la historia del pensamiento que a la historia de la literatura. O sea, que estamos hablando de historia del pensamiento también, se le podría decir a este... Pero sí que hay una conexión, de todos modos, entre todos los ámbitos, ¿no? Es, Sí, es muy difícil deslindarlo. Evidentemente. Una cosa que a mí me queda un poco entresacando lo que vais diciendo, me da la impresión de que en el hispanismo francés hay una predilección por el siglo XVIII o en detrimento del XIX o es simplemente una impresión. En las épocas. Bueno, hubo una época en que una tesis digna pues tenía que ser sobre siglo de oro, de que no se podía emprender una tesis fuera de los siglos XVI y XVII. Yo me acuerdo muy bien. Sagay empezó a cambiar las cosas y en su estela todos aquellos que dijiste, bueno, pero por ejemplo el 19 ha tardado bastante en ser campo de estudio. El 20 sí, pero el 20 por razones no estrictamente, digamos, intelectuales, sino también políticas y afectivas. Bueno, el caso de Lorca, evidentemente. Y la Edad Media, sí, la Edad Media tiene su interés, pero supone un conocimiento previo, como decías, que no se puede ser medievalista así por las buenas. Me hacen una pregunta interesante desde el Instituto Cervantes de Belgrado, que quiero preguntarle. Estaba dirigida a Joan Canavaggio, pero evidentemente todos podemos opinar. Usted ha comentado que una de las cuestiones que le hizo investigar sobre el teatro cervantino fue el hecho de que se le considerara un teatro fracasado por no haber sido llevado a las tablas, salvo en contadas ocasiones en vida de su autor. ¿Cuánto hay de cierto en ello y cuáles podrían haber sido los motivos de que no fuera representado con regularidad en su época? Así que voy a resumir mi tesis en 40 segundos, ¿no? 50 tal vez. Bueno, por muchos motivos. Primero, porque las condiciones de lo que va a ser el éxito de Lope de Vega no se daban todavía, no había escena nacional por los años 80. Además, porque Cervantes empieza a escribir para teatro al volver del cautiverio, pero a los 5 o 6 años dice, tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma en las comedias y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega. O sea que Cervantes se dedica a otras cosas hasta el momento en que saca de su arco obras que había escrito, pero que no se podían representar porque a los comediantes no les interesaba y al público tampoco. Entonces las publica porque no las puede representar. Y dice, bueno, a lo mejor mis lectores, mis queridos lectores, los lectores de Quijote, las novelas, van a leer mis comedias. Entonces van a encontrar que son muy buenas y la van a querer representar. Lo que no pasó. Bueno, en 2 palabras, así.
¿Algún comentario o hago otra pregunta también para contestar en 2 palabras? Señor Pedro, ¿cómo nacen y mueren las palabras? Bueno, nacen de distintas maneras, a veces por imitación de otra lengua. Bueno, hay unas que no nacen, ¿no? Hay unas que se heredan de la lengua madre, en nuestro caso del latín, y por tanto no nacen, sino que continúan viviendo, ¿no? Hay un continuum entre el latín y el romance castellano, pero una vez que la lengua ya está independizada o ya ha roto sus vínculos con el latín, pues tiene dos vías de crecimiento fundamentalmente, ¿no? La adopción de préstamos extranjeros o la creación interna, ¿no? Los procedimientos de derivación y composición. ¿Por qué nacen? Bueno, pues nacen al impulso de las necesidades denominativas, al impulso de la literatura, de 1000 maneras. Y sigue siendo un poco misterioso, ¿no? el cómo nacen. Normalmente, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más difícil es detectar el epicentro de un neologismo y más difícil es cazar el primer uso, ¿no? El primer uso de las palabras, en la inmensa mayoría de los casos, habrá sido oral, y como las palabras se las lleva el viento, no podemos apresarlo los historiadores, ¿no? Solo podemos apresar las palabras cuando ya pasan a la escritura, cuando pasan a un testimonio escrito. Y a veces el decalage entre el uso oral y el uso escrito puede ser muy grande. De manera que cuanto más coloquial es una palabra, más perdidos estamos los historiadores del léxico para detectar su nacimiento, porque cuando aparece por escrito ya es tarde, ¿no? Ya es una veterana, ¿no? En el léxico. Y cómo, me has preguntado también cómo mueren. Bueno, eso sí que es difícil, porque en general mueren menos de las que nacen, A pesar de que el tópico dice que el léxico se empobrece, yo creo lo contrario, el léxico se enriquece, puesto que la batería de posibilidades denominativas que tiene un hablante del siglo XX es mayor que el que tiene un hablante del siglo XVIII o XIX. Otra cosa es que algunas pasen a una situación, digamos, de latencia o de uso escaso, ¿no? Pero siempre se pueden recuperar, ¿no? No solo los llamados arcaísmos, sino que, insisto, la batería denominativa, la batería léxica que tiene un hablante hoy, especialmente un hablante culto, claro, es mayor que la que tenía un hablante culto del XVIII, del XIX. Pero algunas, desde luego, mueren o caen en un desuso muy prolongado. El diccionario de la Academia, en ese caso, cuando tiene reflejos e información suficiente, les pone la marca de desusado, ¿no? Pero no desaparecen del diccionario, sino que siguen ahí. Muchas, sin embargo, que están desusadas, o muchas acepciones que están desusadas, no llevan la marca que deberían llevar si estuviera el diccionario en eso más actualizado, ¿no? Pero, en fin, también es muy difícil hablar de esto así en 5 minutos. Una breve anécdota. Yo asistí a un debate en la Real Academia sobre el femenino del sacerdote. ¿Qué femenino vamos a dar a sacerdote cuando mujeres se ordenan? Sacerdotisa, pero sacerdotista remite a otro contexto. Entonces nadie encontraba el término. Y un ilustre académico que estaba a mi lado dice, a ver lo que opinan los curas. Eran 3. ¿Y ¿Era una pregunta retórica o realmente se culminó esa pregunta? ¿Opinaron o no opinaron? No opinaron. Bueno, Fermín del Pino, del público, nos dice qué valores singulares tiene, nos pregunta, mejor dicho, qué valores singulares tiene el hispanismo francés frente a otros europeos o americanos. ¿Quién se atreve a empezar? Singulares. ¿Específicos, singulares? Yo diría cada vez menos, ¿no? Porque hay una globalización que hace que, como los intercambios se van potenciando, bueno, pues compartimos las mismas preocupaciones. Luego, claro, hay la historia intelectual de cada uno de nosotros, o franceses, o italianos, o ingleses, pero no sé si podemos buscar una marca específica de cada uno. Yo creo que no, hombre, únicamente, salvo el factor fundamental que es la frontera compartida y la cercanía, la pura cercanía geográfica, Claro.
que también se da en Portugal, pero evidentemente el hispanismo portugués no tiene mucho peso, pues esa vecindad geográfica y esos abundantísimos lazos comunes, ¿no? Hasta familiares entre España y Francia, que probablemente son más intensos que con Inglaterra, que con Alemania, que con Italia, ¿no? De manera que es evidente, ¿no? La vía de comunicación de España con Europa ha sido Francia, siempre, siempre. Y por tanto, bueno, es que somos dos pueblos condenados a entendernos y a pesar de que no nos hemos entendido muchas veces a lo largo de la historia, pero desde luego condenados a interesarnos uno por el otro mutuamente, ¿no? Somos diplomáticos también. Quería también hacer una pregunta sobre una cita, porque ya que he preguntado sobre citas de cada uno de vosotros, a ver cómo, Benoît, sales de esta. Vamos a ver. En la presentación de Histoire de l'Espagne, de guerre napoléonique, a nos jours, en febrero de 2014, usted señala, me comentan, España ha vivido las consecuencias de la Revolución Francesa con su propio ritmo y sus propias coordenadas. España no participó en la Primera Guerra Mundial y, al no hacerlo, queda arrinconada a la periferia. Desaparece de la panorámica europea. A pesar de todo, España es un país normal. ¿Qué es un país normal? Bueno, la cita está algo desfigurada porque hay entre cada frase hay un razonamiento. Lo que quería decir es que los historiadores rechazamos la idea de una esencia metafísica de España. Y es verdad que muchas veces se ha solido entender España desde esta perspectiva. El famoso problema español y detrás hay una lucha ideológica. ¿Qué es un país normal? Es un país que ha vivido la revolución política del liberalismo, es decir, crear la nación española. No quiero entrar en temas de actualidad política, pero crear el ciudadano. Después, pues eso ha sido un proceso larguísimo. François Furet ha hecho su libro sobre la revolución de Turgot a Ferry, es decir, un siglo de revolución. Y es verdad que la Revolución Francesa culmina con la Tercera República en 1880, pero la historia de Francia hubiera podido ser distinta. Pues bien, la historia del liberalismo español es una historia compleja, pero no acaba en la misma dirección que la dirección francesa. La gloriosa, por ejemplo, que hubiera, evidente, que pudo suponer la victoria de un liberalismo progresista, pues se truncó y después volvemos al liberalismo doctrinario. Entonces, revolución política, sí, la gran ruptura de la guerra civil y el franquismo. Yo creo sobre todo que el franquismo hay que verlo en su duración, es decir, que cuando muere Franco en el 75 es el último superviviente de los años 30. Y aquí hay un desfase cronológico absolutamente fundamental en lo político. Pero, por ejemplo, en lo social o en lo económico, España conoce la revolución industrial, bajo el franquismo también conoce el inicio de la sociedad de consumo. Todos tenemos en nuestros manuales de historia el famoso desarrollismo. Hay siempre un párrafo sobre el SAT 600 y el inicio de la sociedad de consumo. Y después la creación de la transición democrática y el funcionamiento de una democracia normal. Yo he tenido la suerte de escribir este libro en el 2013, es decir, habíamos salido de la problemática de la transición. A mí lo que me interesa es el funcionamiento de una democracia marcada por toda una historia, pero también que ha sabido recuperar varias culturas políticas que se habían ido fraguando en el siglo XIX y en el siglo XX. Es eso lo que llamo a un país normal. En realidad, quizá la expresión es incorrecta. Es decir, que la trayectoria de España se debe y se puede comparar con la trayectoria de Italia, aunque el proceso de unificación nacional no es el mismo, con la trayectoria alemana o la trayectoria francesa. Es decir, que tenemos que decir de esta idea de la excepción española, del laberinto español. Ha existido, sí, pero afortunadamente ha salido. España ha salido de su propio laberinto. Ahora
y ya sé, existen fantasmas del pasado que están bastante presentes. Pero bueno, eso también es el encanto de la historia española. Y también hacías un poco de referencia a la velocidad con la que se fueron adoptando nuevas e innovadoras iniciativas, Sí. ¿no? Y normativas también. Sí, y por ejemplo, esta mañana estuve con el profesor José Álvarez Junco y le pregunté sobre qué símbolo de España convocarías para decir lo que es España a un extranjero o a un español, porque es complicado. Y definitivamente me dijo, pues mira, si es el toro de Domecq, yo no me identifico a eso. Si es la bandera, hay que ver qué bandera y tal. Pero al final dijo, quizá el 92, el año 92, y dijo, una parte de nuestra generación, 1992, ha sido para nosotros el reconocimiento que por fin España era una democracia asentada, reconocida internacionalmente y que entonces podía dejar atrás unos complejos de inferioridad que a veces, de manera poco generosa, hacíamos sentir a España y a los españoles. ¿Algún comentario adicional? Yo quería agradecer, quería un poco, yo creo que estamos en un momento ya de tener que culminar por la hora que tenemos, pero no podía desaprovechar preguntaros a los tres cuáles son vuestros próximos proyectos y con qué nos vais a deleitar en breve. Yo, un diccionario Cervantes. ¿Ya? Empecé mi carrera con Cervantes y la voy a terminar con este canto de cisne. Bueno, no existe este diccionario. Hay la Enciclopedia Cervantina, que es un libro inmenso en no sé cuántos, 12 o 13 tomos. No se trata de eso, sino de buscar una serie de artículos, de entradas que nos permitan formarnos una idea de los problemas y los aspectos de la vida de Cervantes y de lo fundamental de su obra. En eso estoy. Muy bien, muchas gracias. Estaremos expectantes. Pues yo con la audacia de la juventud, que ya no tengo en realidad, pero la audacia sí, me voy a atrever porque, como saben, estos últimos meses pues, la actualidad española ha sido apasionante. Me voy a atrever con un laberinto catalán. y eso es un proyecto a corto plazo y después hay un proyecto a más largo plazo que sería estudiar cómo el desarrollo de la ciencia histórica del contemporaneismo español ha contribuido al desarrollo de la cultura política democrática española en los años 60, 70 y 80. ¿Laberinto con salida o sin salida? Eso está por ver, para que adquiramos la copia cuando salga a la venta. Pedro. No, yo desgraciadamente no tengo grandes proyectos, ni mucho menos atractivos que los de Jean y Benoît. Siempre he tenido la sensación de que es tanto lo que hay que hacer en la historia del léxico español que es muy difícil que lo acometa una persona, ¿no? Y por eso me refugio un poco en el monografismo, ¿no? En el estudio, pues, por ejemplo, de los galicismos, de los italianismos, de algunos préstamos concretos y comprendo que son aportaciones muy minúsculas, ¿no? Pero en eso y en mi trabajo en la academia es donde se centra mi proyección, digamos, ¿no? de futuro. Pero no tengo grandes proyectos concretos, no tengo. Bueno, pues yo desde este momento quería agradeceros ya de antemano el tiempo que nos habéis dedicado. Y yo sé que siempre sabe a poco porque tenemos mucho que preguntaros, tenemos mucho que deciros, pero voy a dejar un comentario más al director. No, yo escuchando, bueno, muchas gracias a los cuatro y muchas gracias a Richard por la estupenda moderación que has llevado. Escuchando los cuatro, precisamente iba a decir que alguien, a lo mejor está en esta mesa o no, pero tendría que ser una historia cruzada de los siglos, sobre todo XIX y XX, Francia-España. O sea, yo creo que escuchándoos ha salido la España de Mérimée, de Víctor Hugo, los exiliados españoles en la época de Goya, de Moratín, la Guerra Civil, Lorca, el hispanismo francés, los espacios que representan los centros españoles en París o los franceses aquí. Una historia en la que, por ejemplo, hablabais,
Vamos, el embajador antes me decía que no había hablado lo suficiente de Cervantes, porque no era el tema, pero tampoco he hablado lo suficiente, por ejemplo, cuando hablabais de la Casa Velázquez, de Espacio de Libertad, pues también los institutos franceses en general, en los años 40 y 50 fueron importantísimos. En esa historia tendría que salir también pues cómo Tapies y Cuixart y otros en Barcelona recibieron las becas Mayol que daba Pierre de Fontaine y cómo Paul Guinard también hacía un trabajo aquí en Madrid y en Barcelona, llevaba los dos sitios, y todo eso también creó tejido. En Valencia, en esos años, el Instituto Francés recibía exposiciones sobre Le Corbusier, estaba el padre Roig, que yo he trabajado sobre él, que era un sacerdote valenciano que viajaba muchísimo a París y traía fotografías de obras de Le Corbusier, láminas de Matisse o de Léger, y las enseñaba al Instituto Francés. Entonces, una historia cruzada en lo cultural. Bueno, ahora estás con el laberinto catalán, pero más adelante quizás sería también un encargo bueno. Bueno, pues simplemente con esto, vamos a, antes de recordarles que el 3 de abril tenemos la siguiente convocatoria con el hispanismo italiano, que haría un fuerte aplauso para nuestros invitados y agradecimiento por ello.